Hola alumnos, hoy vamos a hablar de un tema que espero les sirva para enmarcar lo que vamos a estudiar en las próximas semanas, que es un enfoque sistémico acerca de la traducción. Eso supone la idea de que nuestra tarea no es una tarea en soledad, como se suele hablar de lo que hace un traductor, sino que estamos inmersos en una jerarquía de sistemas complejos que a su vez están relacionados entre sí. Por eso vamos a hablar hoy del canon literario. ¿Qué es el canon literario? Bueno, para entender de qué se trata, lo mejor es analizar los dos términos que componen la expresión. Un canon puede ser un listado o un catálogo que por lo general reúne aquello que se considera como un modelo a seguir. El literario, por supuesto, se vincula con la literatura, es decir, una disciplina artística que se desarrolla mediante la expresión verbal. Se conoce como canon literario al conjunto de las obras clásicas que forman parte de la alta cultura. Esto es una definición, digamos, estándar. Esos trabajos, esas obras clásicas, por sus características formales, por su originalidad o por su calidad, lograron trascender las épocas y las fronteras hasta alcanzar la categoría de universal y siempre vigente. Los especialistas en la materia aseguran que el criterio para escoger las obras que componen un canon literario debería ser la excelencia estética, pero esto es un aspecto subjetivo. Prestemos atención a este tema de la subjetividad en la formación de un canon literario, porque dos personas pueden apreciar la literatura de una manera diferente. Por ejemplo, existe la idea de un canon literario occidental que estaría formado o iniciado por, digamos, los poemas de Homero, la Biblia. Por supuesto, esta es una opinión debatible, pero a partir de estas obras se forjó una tradición en la que siguieron Aristóteles, Platón, Dante Alighieri, Boccaccio, Maquiavelo, Cervantes, Góngora, Shakespeare, Voltaire, Goethe, Rousseau y otros autores. Es importante mencionar en este punto que el canon literario no se encuentra cerrado. Con el avance de la historia, nuevos escritores pueden pasar a considerarse como clásicos y sus libros pueden llegar a incluirse en el canon. También hay que tener en cuenta que no hay un único canon literario, sino que estas nociones se asocian a culturas específicas. El canon literario del mundo occidental es diferente del canon literario árabe o islámico, por ejemplo, donde aparecen obras como Las Mil y Una Noches o el mismo Corán. Ahora bien, ¿quién determina el canon literario? Creo que la pregunta surge sola a esta altura. El canon literario lo determinan las instituciones. ¿Qué instituciones? Las universidades, las editoriales, los críticos literarios, los grupos de escritores, los lectores, que son los receptores directos de ese canon literario, y también los medios de comunicación. Entre estas mismas instituciones, cada una de ellas desempeña un papel diferente. Por un lado, podemos hablar del canon oficial, que es el que representa una sociedad que lo legitima, y en él influyen las instituciones que están ligadas al campo de la política, la educación, el periodismo. Por otro lado está el canon crítico, que no siempre coincide con el anterior. En el canon crítico intervienen los intelectuales, los críticos, los especialistas, y hay un tercer canon, que es el canon accesible, que actúa en el mercado de la comercialización, tanto privada, es decir, las editoriales, como las bibliotecas, es decir, el ámbito público. Como definimos hasta ahora al canon, se trataría de una selección de determinados autores que se consideran de primera categoría dentro del universo literario. Esta es una delimitación excesivamente amplia y subjetiva porque los criterios con los que se eligen los autores que tienen acceso al canon, más de una vez tienen que ver
con factores que no se pueden catalogar como estrictamente literarios. En los años 90 se produce en los Estados Unidos una fuerte polémica que reaviva la cuestión del canon a raíz de la postura de un crítico llamado Harold Bloom. Bloom publica un libro en el que se refiere al canon occidental y en él menciona 26 autores, de los cuales el central, por supuesto, es William Shakespeare. Para Bloom, el canon o la elección de los autores que integren el canon debe basarse en la construcción artística individual y en la estética. Es entonces cuando el israelí Tamar Ben-Zohar le responde con una definición que proviene de lo que hablábamos antes de las teorías sistémicas. Ben-Zohar dice que el objeto de estudio no deberían ser los textos como productos culturales, sino los modelos culturales dinámicos que determinan la producción de esos objetos culturales concretos, esas obras literarias, pongamos en este caso, concretas. Esta es una definición de 1997 y es la teoría de los polisistemas. Lo importante del debate norteamericano es que permitió que la irrupción de los estudios, las teorías sobre deconstrucción, los estudios de crítica feminista, los estudios culturales, plantearan un nuevo punto de partida para una nueva definición de lo que debe ser un canon literario. Ahora bien, ¿cuál es el lugar de la traducción en el canon literario? Acá es donde los invito a leer la bibliografía de la semana, particularmente el artículo de Julia Constantino, que habla sobre este tema, que se llama ¿Por qué leo lo que leo? Se refiere a cuando uno lee en su propio idioma y no solamente lee obras locales, sino también a obras que han sido traducidas. Allí está la importancia de la traducción en la formación del canon literario. La literatura traducida en principio se considera periférica o marginal en el polisistema literario justamente por su naturaleza foránea, pero puede ocupar el centro del polisistema cuando la literatura es joven, débil o atraviesa un momento de crisis. Esto, por ejemplo, se podría ilustrar con el intercambio cultural que hubo entre Grecia y Roma en determinado momento. Por otro lado, Amparo Hurtado Albir dice que las obras clásicas se difundieron a través de las traducciones, por lo que las traducciones funcionaron como transmisoras del canon. A su vez, una literatura joven, débil o que esté en un momento de crisis, como mencionábamos recién, puede recibir a través de una traducción que proviene de un polisistema más fuerte, puede recibir, decimos, un refuerzo a las estructuras y a los contenidos de su propio canon. Por último, podemos preguntarnos cuál es nuestra función como traductores dentro del canon, y en principio esto implica sabernos dentro de un canon literario, un canon cultural. En este sentido, la generación de lo que traducimos, la generación de nuestra tarea, está vinculada a los valores de una cultura. Traducimos dentro de las normas generales que nos pide una cultura, más allá de los procedimientos o de las estrategias de traducción. Nuestras traducciones tienen implicaciones sociales y culturales, y finalmente debemos saber que no trabajamos en total libertad, sino que en nuestra tarea inciden factores externos. Espero que esta clase les haya servido para hacer un poco menos abstracto el concepto del canon literario y de lo que vamos a ver las próximas semanas en las teorías sistémicas. Hasta la próxima, estudien y estén atentos a las novedades en la plataforma.
Chao.